En los versículos anteriores, hermanos, el apóstol Pablo, después de que pide y da gracias a Dios por los hermanos para que tengan un conocimiento acerca de quién es Dios, ustedes recordarán, hermanos, las herejías que tenían presencia en la iglesia de Colosas eran varias, hermanos. Una de ellas era que solamente la fe en el Señor no daba salvación al hombre. Entonces era importante un conocimiento más elevado para poder alcanzar salvación, hermanos. También miramos, hermanos, que tener un conocimiento de Dios nos fortalece, nos hace vivir una manera digna del Señor, nos hace llevar un fruto en toda buena obra, hermanos, y nos hace vivir cada día en su voluntad, hermanos. Y Pablo, hermanos, empieza a exaltar al Hijo desde el versículo 12 y rápidamente dice el versículo 12: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Versículo 13: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pablo está diciendo, hermanos, que el único que puede traer salvación al hombre es Jesucristo, como lo miramos en Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo y dado a los hombres en que podamos ser salvos. Juan el Bautista lo llama, hermanos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el apóstol Pablo, hermanos, empieza entonces a exaltar al Hijo desde el versículo 2 y sigue para adelante, hermanos. Ahora en el versículo 15, hermanos, es importante porque Pablo empieza entonces a hacer una declaración, hermanos, de que Jesús es Dios. ¿Y por qué esto es importante, hermanos? Porque de no ser así, hermanos, a la cruz iría únicamente un hombre mortal. Murió un hombre en la cruz, cualquier hombre. Entonces la iglesia o nosotros tuviéramos un problema porque aún estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. Tuvo que ser Dios hombre, hermanos, en esa cruz del Calvario. Y el apóstol Pablo, hermanos, del versículo 15 al versículo 20, él está refutando, está atacando, hermanos, porque otra de las herejías que estaban en la iglesia de Colosas era de que los falsos maestros aseguraban que Jesús no era Dios. Que Jesús no era Dios. Y como ya les dije, si eso fuera así, hermanos, a la cruz fue cualquier hombre común y corriente, entonces nosotros estaríamos en problemas, estaríamos aún muertos en nuestros delitos y pecados, aún estaríamos sin esperanza alguna. Pero el apóstol Pablo, hermanos, rápidamente de darle el saludo, de orar por ellos, él rápidamente explica, hermanos, que Jesús es Dios. Y nosotros, por eso les digo que es importante, porque desde aún ese tiempo, hermanos, esos falsos maestros negaban la deidad de Cristo. Hoy en día, hermanos, aún hay falsos maestros que niegan la deidad de Jesús. Ellos dicen que no es Dios, que Jesús no es Dios. Y en este versículo, hermanos, vamos a mirar dos características para empezar. Dice el versículo 15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dos cosas que vamos a mirar aquí, hermanos, es rápidamente que Él es la imagen del Dios invisible y es el primogénito de toda creación. Un comentarista, hermano, llamado Roy Suk, dice de la siguiente manera sobre la palabra imagen. En el griego eikon significa la sustancia o forma esencial de algo o de alguien. Esta palabra también puede traducirse, hermanos, en otra palabra como fotografía o copia exacta, hermanos, pero la esencia de esta palabra significa la sustancia o forma de algo o de alguien. En este caso está diciendo que Jesús es Dios. ¿Me entienden, hermano? Juan, capítulo 14:9, Jesús le dijo a Felipe, ¿tú recuerdas esta conversación? Dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y aún no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo puedes tú decir, muéstranos al Padre? En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, dice, el cual es la imagen
de Dios. Efesios 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, hermanos. Pablo está diciendo que Jesús es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Y esto es importante, hermano, necesitamos saberlo, porque en la calle, hermanos, tú te encuentras con personas que niegan esto y necesitamos nosotros estar preparados, hermanos, como Pablo estaba instruyendo a los hermanos de Colosas para que ellos creyeran ante todo, mis hermanos, y pudieran refutar esa herejía que estaba en la iglesia de Colosas, hermanos. Y como ya lo dijimos, el comentario de Roy Suk dice, significa la sustancia o forma esencial de algo o de alguien. Esta verdad rompe por completo la herejía, como ya lo miramos, que afirma que Jesús no es Dios. Pablo afirma la deidad de Jesús en Colosenses capítulo 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, hermano. La Nueva Versión Internacional dice en el mismo versículo, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, hermano. No hay duda, Jesús es Dios. Ustedes recuerdan, hermano, una conversación que Jesús tuvo con sus discípulos en Mateo capítulo 16. Rápidamente, ahí lo vamos a mirar. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros decían Elías, otros decían Jeremías o alguno de los profetas. Verso 15. Y él les dijo, ¿y vosotros qué decís que sois? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El versículo 17 es importante. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús le está diciendo que ninguna naturaleza humana le había podido revelar que Él era Dios. Ninguna naturaleza humana le hubiera podido revelar que Él era Dios. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En la Nueva Versión Internacional dice Hebreos capítulo 1:13, y Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza. Por consiguiente, Pablo dice a los colosenses que Jesús es Dios. El escritor de Hebreos dice que Jesús es la expresión exacta de su naturaleza. Y Pablo lo confirma nuevamente en Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Jesús es Dios. Quien fue a la cruz fue Dios hombre, hermanos. Versículo 15 nuevamente. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cristo es toda la manifestación de lo que es Dios en una imagen visible en un cuerpo físico, hermanos. La segunda parte es el primogénito de toda creación. La palabra griega prototokos, el primero en prioridad y soberanía, es decir, el que tiene autoridad y preeminencia. Cuando Pablo dice que es el primogénito de toda creación, no está diciendo que él fue el primero en la creación de Dios, como algunas sectas lo afirman. Ellos dicen que Jesús fue creado y por lo tanto no es Dios. Y este es uno de los versículos que ellos utilizan. Y tú sabes, hermano, de quién hablamos. Esas personas dicen que Jesús fue un ser creado y por lo tanto no puede ser Dios, hermano. Pero Cristo no fue el primero en nacer en la tierra, sino que Él mantiene la posición más elevada y más eminente, hermanos. Tanto en la cultura griega como en la judía, el primogénito era el hijo que ocupaba la posición mayor. Era quien recibía el derecho de la herencia de su padre, ocupaba el mayor privilegio. Hoy en la actualidad se cambia un poco eso, hermano. Ahorita en la actualidad siempre dice, bueno, el hijo menor es al que le voy a dejar la herencia. En la cultura griega y la judía era el primero, hermanos, el primero. Pero porque tenía un derecho superior. Entonces el punto de que aquí Cristo sea el primogénito, hermanos, de toda creación, es por una posición eminente, muy elevado, hermanos. Cristo no podría ser a la vez un ser creado y creador a la misma vez. Pablo está diciendo que Cristo ya existía
ante todas las cosas. Lo miramos una vez más en Juan 1:1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, hermanos. Volvamos al texto. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, verso 16, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Juan 1:3, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Si Jesús fue un ser creado, todo lo que miramos no existiría. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Jesús es Dios, hermanos. Nuevamente, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Hermanos, y esto es fácil de entender, cuáles son las cosas que están en los cielos, hermanos. Todo, la categoría de la creación, todo lo hermoso que tú ves, hermano. Bueno, aquí en la ciudad no se mira mucho las estrellas. Allá donde vivimos nosotros tenemos un ranchito por allá para el monte, y en la noche tú ves el firmamento hermoso, hermanos, unas estrellas gloriosas, y mi esposa y yo estamos ahí y salimos y miramos y damos gracias a Dios y decimos, qué universo tan glorioso, es el creador de todas las cosas, todo lo que está en el cielo, hermano, y todo lo que está en la tierra, toda la creación sin duda existió porque Él la creó, hermanos. Todas las cosas que están en los cielos, todo lo que nuestros ojos pueden ver, y esto nos recuerda la creación, hermanos. Recuerdan la serie de Génesis que tenemos con nuestros pastores. Génesis 2:4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, hermanos. Verán, vamos a mirar ahí, hermanos, quiero llevarlos ahí. Vamos a mirar, abre tu Biblia, por favor, en Génesis capítulo 1 ahí. Esto es glorioso, hermanos. Sin duda nos recordamos ese evento glorioso. 1:14, hermanos. Hablando de lo que el Señor hizo en los cielos, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. El versículo 15, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Versículo 17, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, hermanos. Versículo 16, e hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que enseñorease en la noche, e hizo también las estrellas. 17, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. La inmensa creación del Señor, hermano. Todo lo que miran nuestros ojos fue creado por Él. Y todas las cosas que están en la tierra. Génesis 1:20 dijo, y dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y al momento, hermano, todo fue creado, hermano. Volvamos al texto ahí. Dice: visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados y sean potestades. Pablo dice, hermanos, que Dios, que Cristo creó estos seres angelicales y que Él es soberano sobre ellos. Primeramente miramos, hermanos, cosas que nuestros ojos pueden distinguir: los cielos, el firmamento, todo lo que hay en la tierra, pero después también todo lo que nuestros ojos no ven. Por eso visibles, todo lo que miramos, e invisibles, todo lo que no miramos, como que tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Pablo dice que Cristo creó esos seres angelicales que nosotros no podemos ver, y Él es soberano sobre ellos. Él es soberano sobre ellos, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Pablo dice, todo lo que hay en el universo, cada planeta, cada estrella, todo fue creado por medio de Él. Si Jesús hubiera sido un ser creado, todo lo que miramos acá no existiese, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Verso 17, y Él es antes de todas las cosas. Pablo está diciendo que Cristo ya existía antes de que todo
existiera. Una vez más, Juan 1:1, hermanos, es un verso clave, hermanos, para refutar esa doctrina que hoy también está, esa herejía, hermanos, que hoy también está en el mundo. Dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, verso 3, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, y sin Él nada de lo creado llegó a existir. Él estaba desde el principio, y todas las cosas en Él subsisten. Pablo dice que Cristo, hermanos, tiene toda la creación en un equilibrio perfecto. No hay nada que pase en el universo, en la tierra, que Él lo permita. Toda la creación está en perfecta armonía. Todas las cosas en Él subsisten. Todo lo que miramos, aún los átomos más pequeños que andan, Él lo tiene todo bajo control. Lo tiene en una perfecta armonía, hermanos. Volvamos al texto, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Pablo está haciendo una ilustración aquí, hermanos, de que así como el cuerpo humano tiene muchos miembros y una cabeza, así la iglesia tiene muchos miembros, cada uno de nosotros, y la cabeza es Cristo, hermanos. Amada iglesia, sabemos de que todos los miembros que tenemos en el cuerpo son importantes, pero en la cabeza está el cerebro, el cual controla el cuerpo. En otras palabras, Cristo es la cabeza y tiene el control total del cuerpo, que es su iglesia. No es el pastor, no son los líderes, no es el papa, como la iglesia católica lo afirma. Nosotros tenemos una cabeza como iglesia y es nuestro Jesús, nuestro Cristo, hermano. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. La Nueva Versión Internacional lo dice así, el versículo 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Cuando Pablo está diciendo, hermanos, aquí que Él es el primogénito de la resurrección, Pablo está diciendo que de todos los que han resucitado, Cristo es el primero en posición. Cristo es el primero en posición, como lo miramos ahí, para ser en todo el primero. Y se puede pensar que Pablo está diciendo que Jesús fue el primero en resucitar de la muerte, pero el punto de Pablo aquí es que Jesús fue el primero que resucitó con un cuerpo glorioso. Él resucitó para no volver a morir. Primera de Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Entonces Pablo, hermano, no está diciendo acá que Jesús fue el primero en resucitar, porque tenemos en la Biblia, hermanos, ejemplos de personas que resucitaron mucho antes. Por decir, Primera de Reyes, capítulo 17, ¿se acuerdan? Cuando Elías llega con la viuda de Sarepta, hermanos, mientras él estaba ahí, su hijo muere. Elías ora por él, y en el versículo 22 dice, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Otro ejemplo corto, hermanos, ¿se acuerdan cuando Pablo está predicando, y su predicación se extiende, hermanos, en Hechos capítulo 20, y un joven que estaba en la ventana, de tanto que Pablo se extendió una predicación, este hombre se duerme, este joven se duerme y se cae, hermanos, de la ventana, le ganó el sueño, se cae, y este muchacho pues muere, pero Pablo se echa sobre él, empieza a orar, y este joven vuelve a resucitar. Entonces el punto de Pablo es que no quiere decir que Jesús fue el primero en resucitar, porque no lo miramos así, hermanos. Entonces, como es, hay varios ejemplos de que hubo personas que resucitaron antes de Jesús. Entonces Pablo, hermanos, está diciendo aquí que no es algo cronológico, sino se refiere a algo en posición. Nuestro Jesús, de los que resucitaron, fue el primero en eminencia, hermanos, fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso para no volver a morir. Ese es nuestro Dios, hermanos. ¿Para qué? Para ser primero en todo, hermanos. Por lo tanto, Pablo dice, no está diciendo que Jesucristo fue el primero en resucitar. Volvamos al texto, versículo 18.
Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. La Nueva Versión Internacional dice, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Lo que Pablo dice, que en Cristo se encuentra todo el poder divino. Jesús es Dios. Estos falsos herejes decían que Jesús no era Dios. Y Pablo, hermanos, rápidamente contraataca esa herejía que estaba teniendo fuerza en la iglesia de Colosas. Versículo 20, hermanos. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pablo está diciendo, hermanos, que la obra redentora de Jesús en la cruz, y que por medio de Cristo Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él, y esto solo se hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz, por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Hace la paz mediante su hermosa sangre. El único medio para poder tener esa paz es mediante la sangre derramada en la cruz de Cristo, y no hay otro medio, hermanos, para poder tener esa paz. Quiero llevarte, hermanos, a Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14. Dice así, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, hermanos. Pablo, hermanos, entonces está diciendo que Jesús es Dios. Los hermanos de Colosas necesitaban saber, ellos lo sabían, hermanos, pero necesitaban reforzar esa hermosa doctrina, hermanos, que Jesús es Dios. Y nosotros como iglesia, hermanos, también necesitamos estar preparados, porque sin duda en el mundo hay personas, falsos maestros, que están afirmando eso, que Jesús no es Dios. Y como lo miramos al principio, si eso fuera así, a la cruz fue un simple mortal, y nosotros tendríamos problemas serios, aún estaríamos sin una esperanza, estaríamos aún muertos en vuestros delitos y pecados, hermanos. Jesús es Dios, hermanos.